pues bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar este evento que, bueno, en coordinación con el doctor Juan de la Fuente y con el apoyo tanto de la maestra Marisabel Angoa Pérez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la doctora María Elena Rojas Herrera, que ya está por acá, las dos responsables del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria. Nos permitieron socializar con ustedes, con todas y todos ustedes, este espacio de intercambio con el doctor Máximo Modonesi. Aprovechamos por acá a ver si está el doctor Castellanos, ¿no? Para que el del director del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Chapingo, para que, bueno, nos dirija unas palabras y posteriormente yo presentaré brevemente al doctor Máximo para poder iniciar. Pues muchas gracias, muy amable. Así también de manera muy breve para que pues ustedes tengan la oportunidad de escuchar esta interesante aportación del profesor Máximo Modonesi, puesto que hay cosas que se están reflexionando en el libro en relación, él dice, hay ciertos hitos, pero obviamente los llama códigos numéricos. Y efectivamente, pues, yo al verlos son muy certeros, ¿no? 88, bueno, 68 para empezar el cambio, ¿no? Fuerte, un momento histórico de la etapa contemporánea, pero el 88 no lo fue menos, el 94 que los vivimos, ¿no? Fraudes electorales fabulosos, ¿no? La represión del 68 más fabulosa aún, los otros fraudes del 2006, 14 y 18 que se impidió en 18. Estaba preparadísimo, pero la participación popular fue muy importante, pero obviamente correspondiendo justamente a esto que él llama las coordenadas conceptuales, justamente él incluso Recording in progress. nos los dice de una manera clara, no se anda con medias tintas, sino dice, bueno, pues yo voy por la orientación gramsciana, pero mi soporte es marxista, evidentemente la subalternidad, porque hay que fijarnos dónde estamos a nivel planetario, el antagonismo, la autonomía y la hegemonía, pues son las cuestiones políticas que están sujetas en el análisis, pero no solamente de México, sino a nivel latinoamericano, como son el sello de su formación justamente del profesor. Entonces, obviamente, el profesor tiene la virtud de caracterizar que estas izquierdas no se comportan de una manera uniforme, ni debe de ser. No hay una izquierda única, porque justamente por un elemento básico que es la crítica, ¿no? Entonces él dice, pues, bueno, vamos a la ruptura, y esta ruptura justamente es la transformación entre cambio y continuidad. Entonces, justamente haciendo eco de su, digamos, su aspiración de analizar a través del libro cómo se han comportado estas izquierdas, es que nos lanza justamente como un proceso y acontecimiento. Es decir, no se quedan solamente, digo, un historiador no solamente se queda como la parte de un acontecer, por eso fijé las fechas, sino que esto mismo da entendimiento al proceso. Entonces, yo creo que esto debe ser un libro muy interesante, y lo es, para ver cómo exactamente se comportan las izquierdas, ¿no? En la crisis. Y evidentemente nos habla de un espectro muy amplio donde las izquierdas se comportan de manera muy diferente, ¿no? O sea, izquierdas que reivindican, izquierdas antropófagas, ¿no? Y así, pues, o sea, es una invitación a leer el libro. Y eso es lo que yo quisiera decirle, pues bienvenido, maestro, y bienvenido la iniciativa de todos ustedes, ¿no? Jaime, Juan de la Fuente y otros compañeros, bueno, que están ahí, los compañeros de Puebla, exactamente, pues bienvenidos, y qué bueno que tengamos la oportunidad de escuchar directamente al autor. Pues esas son las palabras, y gracias por darme la oportunidad de presentar. Excelente, le agradecemos mucho, doctor Castellanos. Bueno, vamos a comenzar, le voy a presentar al amigo, como colega, camarada,
interlocutor siempre, que es Máximo. Máximo actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Ha sido director de revistas como OSAL, que era de Claxo, una revista que fue muy importante en el seguimiento de las primeras décadas del siglo XXI. Fue director de revista Memoria, ahí pudimos intercambiar, Máximo y yo, y otros tantos colegas, las coyunturas, ¿no? Importantes que vivió este país. Actualmente es coordinador de la Asociación Gramsci México, hace parte de la International Gramsci Society, participa en el consejo asesor de la revista Jacobin de América Latina, que ustedes pueden consultar por internet, ¿no? Que es una revista muy importante, y bueno, es autor de múltiples libros que han sido traducidos al italiano, al francés, al inglés, y ahora nos ha entregado las últimas dos novedades son Gramsci en México, que es un libro que compila junto a Diana Fuentes, que salió en este año, y también, por supuesto, el libro que les hicimos llegar en formato digital, que es el México Izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos seguir presentando a Máximo, pero pues le pedimos a él una exposición para poder intercambiar, dialogar, todas y todos tuvieron acceso al texto. Entonces, bueno, creo que podrá surgir en un par de discusiones y de planteamientos sugerentes. Entonces, Máximo, es todo tuyo el escenario. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, y también hablar de ese libro, que es un libro que en realidad reúne un conjunto de escritos que he venido haciendo un poco al calor de los procesos, como se venían dando. Entonces, tiene como esa característica de una historia del tiempo presente que fui como tratando de interpretar mientras transcurría. Y bueno, siento que es un libro que por ello mismo tiene un carácter como de intervención política. O sea, yo creo que se mueve tanto en el plano de un intento, digamos, de abstraer, de colocarse en una postura, digamos, con un pie en la historia, en una mirada retrospectiva, pero en realidad, como les decía, es algo que venía ocurriendo, venía transcurriendo. Aparte, el 68, el 88, sobre eso me detendré más adelante. Por lo demás, son todas cosas que, digamos, vivimos los de mi generación, que es una generación intermedia, digamos, yo tengo 50 años recién cumplidos, entonces, pero ya con un trecho de vivencias y de acompañamientos, de compromiso y de cercanía con procesos políticos. Entonces, y eso le confiere un carácter, si quieren, polémico de intervención que supongo que ha interpelado a más de uno de ustedes y por lo tanto creo que va a ser muy rico el debate que podamos tener. Entonces yo me voy a limitar a colocar tres, cuatro ideas que me parece que son las ideas, no sé si originales, pero digamos más fuertes del texto, o sea, donde yo me juego en términos interpretativos, me juego en términos de posturas e incluso, por lo tanto, también de polémica. O sea, digamos, me expongo un poco el lugar desde el cual estoy leyendo esos procesos. Entonces, digamos, unos son más obvios. Yo creo que la cuestión importante en la que quise insistir, digamos, en un momento, llamémosle así, historiográfico, es de colocar eso que el doctor Castellanos remarcaba, unos hitos, o sea, unos acontecimientos que marcan el proceso, que abren procesos. Aquí es una típica mirada de historiador, yo me reivindico tal, o sea, además de que soy sociólogo, politólogo, pero fundamentalmente siempre estoy atento a la historicidad de los fenómenos y desde esa mirada observo el presente, siempre un poco buscando ver qué es lo que decía Gramsci hace época o no hace época, porque digamos, para hacer época se requiere, digamos, cierta densidad histórica y no todos los fenómenos que observamos en un momento dado hacen realmente época. De hecho, sobre esa base también me voy interrogando sobre el obradorismo y la 4T, o sea, eso será un poco el punto de llegada, o sea, la 4T y el obradorismo realmente están haciendo época o no. O sea, eso yo creo que es una pregunta importante a partir de la cual te podemos colocar algunos criterios. Pero antes de llegar a ese desenlace que además no se cierra, está totalmente abierto, pero al mismo tiempo que probablemente sea la parte más polémica. Digamos, quiero insistir en eso. Yo fijé fechas que me parecen obvias de la historia de la izquierda mexicana, que es también la historia de la movilización social y política. Ahí sí hay una posición muy, muy clara. La izquierda no es el aparato político, el aparato partidario, es el movimiento político.
un poco en esa distinción que hacía Marx en una carta bastante significativa en donde distinguía el partido en sentido efímero, o sea, el partido como organización que cristaliza en un momento determinado y el partido como movimiento histórico-político. Digamos, Marx vivía una época en donde la construcción no era de los partidos de masa todavía. Entonces, cuando hablaba de partidos, hablaba de construcciones que eran mucho más efímeras de las que fueron siendo después. Y no obstante, esa advertencia, además de distinción entre partido histórico y partido efímero, sigue vigente hoy en día porque vemos no solo en México, sino en la América Latina, incluso en la izquierda europea, como partidos que se asumían como partidos históricos fueron disolviéndose como nieve al sol y fueron surgiendo otros, o incluso no fueron surgiendo nada que los sustituyera. Entonces, también en ese proceso que va del 68 al 2018, bueno, estamos ya en el 21, pero sumamos, digamos que ese es el horizonte temporal, el horizonte histórico que está entrecortado por fracturas que no casualmente son todas fracturas de movilización. O sea, entonces yo siento que la historia de la izquierda es la historia del movimiento y después eso tiene efecto en términos políticos partidarios. Esa ya es una posición polémica, porque de alguna manera no es la historia, digamos, de que los partidos activan el movimiento, sino de los movimientos que activan los partidos. O sea, es más el énfasis, más un énfasis movimentista que un énfasis partidario. No quisiera decir un énfasis más luxemburguista que leninista, porque yo no creo que Lenin fuera tuviera una lectura solo estrechamente desde la exterioridad. La exterioridad de la clase, no del movimiento. O sea, el movimiento social y político es el lugar, digamos, natural de surgimiento de las formas partidarias, de las formas de organización que adquieren las clases subalternas, que se dan las clases subalternas. Entonces, 68 trastoca el horizonte partidario, o sea, modifica el panorama de los partidos políticos, aun cuando a veces no cambia, no rompe, digamos, la estructura partidaria, pero la obliga a modificarla. Por ejemplo, en el caso del Partido Comunista Mexicano, no es lo mismo el Partido Comunista Mexicano antes o después del 68, no es lo mismo lo que surge de esas, digamos, fracturas maoístas que ya se venían dando, pero que adquieren una densidad distinta después del 68 y que se convierten en un referente, sobre todo de una ida al pueblo, también de luchas agrarias. No es lo mismo lo que sucede en el mundo del trotskismo, del cual después surgirá el PRT, pero digamos como efecto, digamos, de largo 68 que llega hasta los años 70. Entonces tenemos un acontecimiento y un proceso de transformación que se da en esa coyuntura marcada por la irrupción en el escenario de demanda, reivindicaciones, formas de lucha, es decir, las típicas características de lo que es un movimiento social. Pero lo mismo sucede en 87, 88. 87, 88, 89, para ser precisos, porque lo que se viene gestando como fractura en el PRI y en la izquierda misma en 87, brota en 88 y produce en 89 el PRD. O sea, la secuencia es, o sea, el 88 es el momento culminante de un proceso que tiene un momento de ascenso y un momento, digamos, de reflujo y de consolidación partidaria, que es el PRD. El PRD, en el fondo, es la forma de configurar una instancia que permita retener la fuerza que fue irrumpiendo en 88, o sea, una instancia partidaria que fue, digamos, que fue pensada para canalizar ese movimiento. Así como muchos partidos finalmente son construidos así, o sea, Morena en el fondo, ¿qué es sino el intento de canalizar el movimiento obradorista, así como fue dándose en un momento dado de la historia mexicana? Bueno, lo mismo el PRD, con la característica del PRD, además confluían dos almas de la izquierda histórica mexicana, la propiamente socialista, tanto en su vertiente comunista, maoísta o trotskista, para distinguir tres familias. Había también la componente espartaquista, que habría que ver dónde la colocamos, con un pie en el maoísmo, un pie en la trayectoria del PCM, etc. Y al mismo tiempo la izquierda del nacionalismo revolucionario. O sea, ese encuentro del PRD en el PRD de esas dos corrientes es un acontecimiento fundamental para pensar la izquierda hoy. Porque, digamos, ese encuentro que al mismo tiempo, desde mi perspectiva, en mi primer libro que escribí en 2003, es una disolución del socialismo.
Es una disolución que no veo solo desde una lógica doctrinaria, ¿eh? Yo no la veo, yo no hago una lectura ahí en donde pienso que el PRD no tenía que ser y que el socialismo tenía que permanecer atrincherado detrás de sus banderas y sus siglas. Lo que pienso es que el elemento disolutivo es la pérdida de la perspectiva socialista, que podía bien mantenerse más viva, más activa, al interior incluso de una instancia que no fuera únicamente socialista, que es un poco lo que le podría reivindicar, o sea, digamos, reclamar también a las izquierdas hoy en día que anidan dentro de Morena, o sea, que no, que es legítimo, uno hace sus elecciones, a lo mejor no sería mi elección, pero es legítimo siempre y cuando mantengan clara la perspectiva, explícito un horizonte y colocado, digamos, unos referentes fundamentales. Yo creo que la misma lógica digamos, de subordinación o de ir como replegándose ideológicamente, ocurrió también a las izquierdas socialistas que fueron fundiéndose en el PRD, así como me parece que ocurre en las izquierdas que fueron confluyendo en Morena. Es como me parece un vicio recurrente, que eso que en algún texto, en algún capítulo de ese libro llamo de la eclipse, o sea, eclipsarse en un momento dado. Porque en el eclipse, digamos, una entidad que en ese caso cubre la otra. Y el nacionalismo revolucionario, esa tradición, cubre, digamos, y subordina a la izquierda socialista. Yo creo que eso ocurrió en el PRD. Y repito, yo no pienso que forzosamente esa fue una operación de confluencia que no tenía que darse. Yo creo que no tenía que darse de esa manera. O sea, esa es mi lectura respecto de ese proceso y de ese acontecimiento, que se podía haber dado manteniendo mucho más presente, mucho más viva, mucho más reconocible, una perspectiva más radical, anticapitalista, y creo que esa disolución de político-ideológica, programática, fue, digamos, un acontecimiento que marca un fin de ciclo. Y un fin de ciclo que paradójicamente se cierra en un momento alto de movilización. O sea, generalmente las movilizaciones sirven para relanzar y activan, nutren a la izquierda de fuerza para, digamos, eventualmente radicalizan, ¿no? Y en ese ciclo, el hecho que la centralidad, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, hubo como, digamos, el centro del proceso político, se asumió que era esa visión, digamos, no digo nostálgica, pero que miraba con, digamos, como alternativa al neoliberalismo que se estaba imponiendo, miraba hacia atrás, digamos, legítimamente, pero, digamos, no miraba desde una perspectiva distinta. Bueno, después, el otro quiebre fundamental, obviamente, es 2006. Yo creo que el obradorismo, yo creo que Morena nace en 2006. No nace en 2011 ni nace en 2012. Yo creo que nace en 2006, habría que hacer la historia de Morena, es ahí el nombre es, otra vez, el nombre es lo menos importante. O sea, el punto es que nace un movimiento político que no es el PRD, que ya no es el PRD. De hecho, de ahí que las tensiones que se van viviendo en los años sucesivos son, digamos, tensiones, llamémosle así, que simplemente reflejan una ruptura, que es una ruptura en donde el obradorismo encarna una perspectiva propia del nacionalismo revolucionario, referida a una mirada, a una visión de un personaje que tiene las ideas claras, ¿no? Y en el PRD justo lo que no se tienen es un proyecto político. O sea, se dejó de tener un proyecto político y digamos, se asumió una convivencia sistémica de una lógica, digamos, de un sistema político en donde se reparten, digamos, puestos, cargos, gobernaturas, y se piensa en lógicas de alternancia, en donde el PRD nunca le tocó participar de la alternancia, pero la lógica era esperar el turno. O sea, era ponerse en la cola, en la lista de espera, asumiendo esa lógica, una lógica de alternancia gobernada desde arriba, sin rupturas desde abajo. Lo que hace el obradorismo es se sitúa en otro contexto histórico, que es el contexto de esa vieja lógica también, del nacionalismo revolucionario, también se nutre de irrupciones populares, de irrupciones plebeya. El cardenismo, la Revolución Mexicana, el cardenismo histórico, el neocardenismo, y bueno, el obradorismo también en esa tesitura, en esa lógica, se sitúa como en una lógica que no rebasa en términos político, programático, ideológico este horizonte, pero recupera esa tradición de lo plebeyo y de lo extrainstitucional, de algo que no viene, digamos, de la lógica de reproducción del sistema, que viene
Por eso la frase famosa, al diablo con sus instituciones, era como una, digamos, sí, claro, un momento de que antes estaban las instituciones, estaba en el GDF, daba sus mañaneras, todo bien, pero si en un momento la institución no alcanza, bueno, tranquilamente se puede mandar al diablo las instituciones, cosa que no estaba en la óptica, en la lógica de lo que había devenido el PRD, incluso bajo la propia presidencia de López Obrador, que en ese sentido había, digamos, lo había encaminado y lo había conducido a esos cauces institucionales que hasta cierto punto parecían funcionar, es decir, parecían ofrecer una salida política, pero en un momento dado se nota que no. Bueno, ese es un segundo momento importante, y bueno, un tercero, porque es el 2006, en donde se da esa erupción. Ya entramos en un periodo que todos vivimos, entonces todos tienen sus apreciaciones, no me voy a detener en describirlo, ¿no? Pero me parece que ahí también la izquierda se desperfila. O sea, no, el obradorismo centraliza en torno a la persona, en torno a ciertas lealtades personales, en donde hay personajes de izquierda, indiscutiblemente de izquierda. Yo no voy a cuestionar, digamos, el currículum de muchos compañeros que están ahí, pero al mismo tiempo sin sostener esa perspectiva de forma clara, independiente y autónoma. Aquí es donde vienen un poco esos conceptos que también evocaba el doctor Castellanos, que yo utilizo para hacer el análisis histórico. Esa idea de que partimos de la subalternidad, pero a través del antagonismo, es decir, a través de la experiencia de la lucha, del conflicto, de la confrontación, se gestan las condiciones para una construcción autónoma de la izquierda, o sea, de los movimientos sociales, de los sujetos, y en ese caso de la izquierda. Yo creo que la izquierda tuvo momentos no aprovechó los momentos de antagonismo para perfilarse de forma autónoma. Esa es como la tesis de fondo. O sea, yo creo que se quedó atrapada y no logró salir de la subalternidad política, a pesar de que las coyunturas de antagonismo marcaron la historia del país. No supo aprovecharlas y paradójicamente la capacidad de capitalizar el antagonismo, o sea, el conflicto social, el movimiento social, fue más de las distintas versiones del nacionalismo revolucionario que de forma recurrente tenemos en el escenario nacional, que después podemos valorar de forma más o menos crítica, pero digamos, objetivamente hay que reconocerle esa capacidad de canalizar, de saber controlar, contener, frenar incluso el conflicto. Yo siempre digo que, digamos, el poder poder populista, para decirlo así, puede ser un poco polémico en eso, que nace, digamos, la metáfora, la imagen más clara es cuando el 18 de octubre de 1945 Perón está encarcelado, Eva Perón convoca a las masas obreras y a los sindicatos están en la calle y los militares le dicen a Perón, vete al balcón y mándalos a sus casas. Entonces el poder populista era la capacidad de convocatoria, pero sobre todo la capacidad de mandarlos a sus casas. O sea, mandarlos a sus casas demuestra que hay poder político social, porque la convocatoria siempre se puede desbordar, pero el saberla, digamos, contener, el saberla dosificar es el gran recurso político. Y en ese caso, digamos, de eso, del peronismo como una imagen, digamos, de lo que puede ser el ejercicio del poder populista. Entonces, yo creo que eso en la historia mexicana es el plantón de reforma. Se convoca a la movilización y se ocupa reforma, pero también se les manda a sus casas, se sabe mandarlos a sus casas, se logra mandarlos a sus casas, se logra encarrilar de otra manera la protesta. No estoy diciendo que hubiese otra solución. Yo todavía, digamos, se puede discutir lo que dice López Obrador de que la otra solución era la guerra civil y lo mismo dijo Cuauhtémoc Cárdenas en 88. O sea, es el mismo escenario y la misma respuesta y la misma justificación. O sea, si le preguntan a Cuauhtémoc, que le preguntan a Andrés Manuel, responden lo mismo. O sea, lo que se convoca, pero hay un momento en donde se desmoviliza. Y se desmoviliza por una lectura política coyuntural que, repito, no forzosamente es errónea. Yo no digo que hubiese forzosamente las condiciones para dar ese salto que se dio en otros países latinoamericanos. O sea, es decir, retumbar el gobierno en turno. Bueno, eso mismo pasa, o sea, no se logra, o sea, los gobiernos en México no se cayeron en esa coyuntura, no se cayeron en 2006 y no se cayeron tampoco en 2012, en 2014, que fue el otro gran ciclo de movilización de la historia mexicana. O sea, entre el Yo Soy 132 y Ayotzinapa, o sea, el ciclo en donde yo creo que sí se genera lo que Gramsci llamaría una crisis orgánica en México, es decir, el momento en donde la hegemonía de la transición a la democracia, esa mezcla entre continuidad neoliberal y hipótesis de transformación desde arriba, se quiebra. Fue el estado de Ayotzinapa, viene a rematar
el fuera Peña Nieto y el planteamiento del IOSO 132 y genera un quiebre que no produce el obradorismo, pero que después va a canalizar el obradorismo. Ahora, tampoco ahí cae el gobierno, tampoco ahí cae Peña Nieto. Entonces, finalmente, hay un momento en donde el movimiento social mexicano produce grandes, además en esa coyuntura se produjo algo extraordinario que fue después del 68 y el 88, bueno, el 94 fue lo del zapatismo, se me olvidó ese momento importante, pero es otra generación entra en escena. Y es una generación que me parece que es fundamental para pensar esa erosión de los equilibrios políticos. Ahora, es una generación que no termina nutriendo la izquierda. O sea, yo no sé, eso es una pregunta que todavía me hago. Que tanto la generación que se politiza y esa experiencia antagonista del 2012-2014 es un parteagua de la historia de la izquierda en términos de generar una politización de una generación y que esa generación sea protagonista de un ciclo como lo pudo ser la generación del 68, como parcialmente lo fue la generación del 88-94, porque esa es una generación, o sea, entre los que estaban en el PRD en 88, principios de los 90, y que después son perredistas zapatistas, que es una cosa que hoy parece una aberración y parece un ornitorrinco, quién sabe sacado de qué libro de biología, pero existían, eran reales y tenían, eran muchos y tenía sentido. O sea, para que vean, o sea, lo que era otro momento de la historia del PRD y de la historia también del zapatismo, ¿no? Entonces ahí esa generación también de alguna manera se sitúa y se coloca en la historia política nacional. Bueno, la del 2012-2014 es otra generación que yo me pregunto, porque yo creo que yo le apostaba mucho a esa generación y todavía estoy perplejo respecto a qué impacto tuvo en la historia reciente. No quiero ser demasiado polémico y concluyente, porque estamos hablando de una generación que apenas está, digamos, en escena, pero no me parece que esté nutriendo una izquierda crítica, alternativa, radical, que esté haciendo contrapeso allá donde hay que hacer contrapeso, incluso al gobierno existente y obviamente a las derechas, ni hablar. Bueno, y 2018 es una coyuntura también obviamente fundamental, que no es una coyuntura, yo creo, de movilización. Yo creo que no es un quiebre como los anteriores. Es más bien la acumulación de contradicciones y es un vuelco, sí, de participación electoral, pero no de ruptura en términos de movilización y de organización desde abajo. Por eso no es un acontecimiento, llamémoslo así, de izquierda desde mi perspectiva. Es una canalización de malestar en un gobierno que se coloca en una posición que podemos llamar de centro izquierda. Yo le he llamado progresismo tardío. Y sobre eso voy, sobre esa definición. Yo tenía como dos, digamos, ahí tenía como dos alternativas para definir la emergencia de ese gobierno, desde mi propia lógica. Yo he estado mucho participando bastante del debate latinoamericano sobre los gobiernos progresistas y en ese debate había planteado la hipótesis gramsciana de la revolución pasiva, entendiendo que la mayoría de esos gobiernos, o la totalidad con modalidades distintas, venían de una coyuntura de movilización y respondían a esa coyuntura de movilización incorporando demandas de los movimientos, pero al mismo tiempo desmovilizando esos movimientos y reacomodando un bloque en el poder que incorporaba también elementos de conservadores y elementos de continuidad, pero al mismo tiempo con fuertes elementos de discontinuidad. Por eso, revoluciones, pero pasivas porque tenían, digamos, ese elemento desmovilizador. Y digamos que implicaban cierto transformismo, cierto cesarismo, es decir, ciertos liderazgos carismáticos que se colocaban por encima supuestamente las clases sociales, buscaban una conciliación de clase, lo hacían en clave progresista, incorporando demanda desde abajo, pero garantizando cierta conservación de lo fundamental y de lo esencial. O sea, un esquema, digamos, no me detengo en eso, es una hipótesis teóricamente compleja, porque pues, Gramsci tiene como una elaboración que tiene cierto grado de complejidad, pero grosso modo, yo recuperando eso, hice un análisis respecto al caso latinoamericano, de ahí saqué una serie de artículos que después saqué en un libro que se llama Revoluciones Pasivas en América Latina. O sea, pero yo siento que la mexicana no era una revolución pasiva. O sea, yo no la leía así, porque sentía que le faltaba, digamos, ese momento de ruptura previo. Las revoluciones pasivas siempre se producen cuando realmente se está desfondando un régimen y por un impulso desde abajo. Yo creo que se estaba desfondando un régimen
en México en 2018, que es esa idea de crisis orgánica que se venía dando desde el 2012, pero al mismo tiempo no había un impulso desde abajo organizado, contundente, fuerte. Yo creo que fue algo más bien que se abrió una oportunidad política para que un movimiento encontrara su momento histórico y se colocara, digamos, en el centro del proceso. En ese sentido, pero lo llamé progresismo tardío, en un artículo que escribí en julio del 18, o sea que puede tener la virtud del, digamos, del momento, pero también el vicio de a lo mejor de ser muy prematuro. O sea, ni siquiera había iniciado el proceso de gobierno, yo ya estaba, pero ¿por qué lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo porque me parecía que había algo tardío respecto al ciclo latinoamericano, para empezar, y que eso tenía un impacto respecto del alcance que podía tener ese gobierno. Y era tardío incluso respecto a la historia mexicana. O sea, yo siento que había un desfase de ese momento del gobierno de centroizquierda respecto al hecho de que tenía o podía haber ocurrido en 2006. Y si ocurría en 2006, era un momento, digamos, de irrupción desde abajo, donde el movimiento y las luchas antineoliberales habían, digamos, se habían acumulado y además correspondía al ciclo latinoamericano, porque todos esos gobiernos bolivianos, argentinos, brasileño, uruguayo, venezolano, etcétera, se dieron desde finales de los 90, pero sobre todo en la coyuntura que va de 2002, 2003, 2005, 2006. Esa es la secuencia de caída de los gobiernos neoliberales y de la llegada de los progresistas. México estaba en plena sintonía con ese ciclo y tenía que haber un momento, digamos, de irrupción desde abajo, que fue todo la movilización del desafuero y un quiebre institucional y la lucha contra el fraude, ahí tenía que haber ocurrido para que fuera, digamos, en plena sincronía. Ahora, la sincronía no es solo amor a lo latinoamericano y a lo sincrónico, es que esa sincronía le hubiera permitido y le hubiera otorgado una fuerza y un impulso, tanto en clave de la acumulación de fuerzas en México como de la coyuntura, que incluso era una coyuntura económica. O sea, esos gobiernos progresistas después duraron más de una década porque aprovecharon incluso una bonanza económica que les permitió una redistribución de la riqueza que no afectara de forma brutal la acumulación de capital, pero que le permitiera niveles de redistribución que fueron significativos. Se rompe eso y no casualmente se rompe el ciclo progresista. O sea, se rompe esa capacidad de aumentar el tamaño del pastel para que las rebanadas fueran más grandes para todos. O sea, el pastel se reduce y entonces la batalla sobre el tamaño de la rebanada, o dicho en términos más doctrinarios, la lucha de clases se vuelve más intensa y más tangible. Entonces, ese pasaje yo creo que marca la forma y el perfil de ese gobierno, que es un gobierno que me parece que no alcanza a ser revolución pasiva, o sea, no alcanza a tener un elemento más rupturista y es más bien un reformismo instalado, digamos, desde el clima de época, el clima de tiempo. O sea, yo no quiero minimizar lo que se puede obtener y lo que está planteado en la agenda progresista del gobierno, pero digamos los elementos conservadores son mucho más marcados, mucho más sensibles y tangibles de lo que pudieron ser del gobierno ecuatoriano, boliviano, incluso argentino, brasileño en su momento. O sea, ahí hay un signo que es un signo mucho menos cargado hacia la izquierda. Incluso si vamos a ver la composición política de los movimientos, esos movimientos tenían una izquierda fuerte en su seno, que yo no veo en el seno del obradorismo. Cuando digo una izquierda fuerte me refiero que exista la izquierda, que sea reconocible y que sea influyente. Entonces, bueno, eso es una polémica también con la izquierda interna al obradorismo, que yo creo que existe, pero que no termina, digamos, de hacerse visible. Una vez más, y aquí regreso a la idea del eclipse, o sea, que había planteado, así como no lograba sostener, ser protagonista en otros momentos de la historia política mexicana. O sea, una izquierda que termina, digamos, supeditándose, subordinándose a liderazgos, pero sobre todo a una conducción que tiene un tinte político y un perfil político que no es claramente de izquierda. Entonces, bueno, pues ahí hay ese planteamiento respecto a eso que yo llamé progresismo tardío y esos textos que cierran la tercera parte del libro y que terminan prácticamente con las elecciones del 21. Repito, en esa intento de ir como reflexionando sobre el proceso tal como se viene dando. Yo los voy escribiendo desde el 18 al 21, un poco sobre la marcha, y al mismo tiempo reivindico, y eso sí es, digamos, algo que dirán los lectores, pero yo sinceramente al reordenar todos esos escritos, no sentí la necesidad de tener que corregirlos.
y siento que las imperfecciones que pudiera haber en algunos pasajes no restan, y eso es como lo que reivindico, una coherencia analítica y al mismo tiempo algo como que según yo hace sentido respecto de una lógica de interpretación del proceso. Es decir, así como interpreto el 68 al 88, termino interpretando el obradorismo y el 18. O sea, desde una misma lógica que va digamos, hilándose y que sostiene un poco eso, que las coyunturas de irrupción de masas, de conflicto, de movilización, las hubo y las va a haber. Y yo no dudo que las va a ver de forma muy sorprendente y muy próxima. Digo, no porque estoy viendo acercarse los nubarrones, pero siento, digamos, que hay como contradicciones acumuladas y no hay respuestas plenamente satisfactorias. E incluso el propio obradorismo, si la derecha se atrinchera, el propio obradorismo recurrirá a la movilización, ese amago de movilización respecto de la reforma energética es, digamos, un recurso que él tiene en su... es un recurso que no se ha recurrido a él porque no ha sido necesario y porque no es lo deseable desde la lógica de gobierno desde arriba, de gobierno institucional, de contención del conflicto y de contención de la movilización. Y por otro lado, también desbordes espontáneos. O sea, vean, en América Latina tenemos una secuencia de recurso al formato rebelión, que era algo que parecía, digamos, olvidado, que es impresionante. O sea, de entre el 18 y el 21, en Nicaragua, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Perú, ¿no? O sea, son, digamos, se ve que hay como algo que no cabe ni en las urnas, ni en el sistema de partidos, ni en el progresismo. ¿No? Hay algo que digamos que se expresa como, más como malestar, no organizado, politizado, concientizado como quisiéramos desde la izquierda, pero que expresa, digamos, una insatisfacción e incluso una radicalidad que habría que ver, digamos, si no es el nutriente de una futura izquierda que rebase por izquierda el progresismo. Digamos, eso sería lo que yo obviamente desearía, pero eso no lo puedo ni prever ni garantizar. Entonces, bueno, o sea, eso es un poco digamos, un poco se traté de quedarme en la media hora que me habían asignado, como para colocar algunos temas de debate, algunos asuntos, algunas aristas de lo que traté que escribí, trato ahora de resumir y que espero que disparen un debate. Dejé muchas cosas de lado, tuve que ser sintético, me perdonarán cuando simplifique en extremo, pero fue una forma también de ir hablando de distintas cosas para despertar distintos intereses que estoy seguro que cada quien después tiene su propia, ¿no? Su propio tema que le mueve, su propio tema sensible. Entonces, pues eso en una primera ronda. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Máximo. Ha sido muy elocuente tu exposición, creo que muy ordenada y clara, tanto en el recurso teórico, ¿no? De la subalternidad, el antagonismo, el conflicto, como en la descripción, digamos, de procesos tanto latinoamericanos como nacionales, ¿no? México. Entonces, bueno, voy a hacer yo un breve comentario, me gustaría aprovechar mientras las y los colegas, compañeros, alumnos, amigos, eh, preparan alguna pregunta que bien puede poner en el chat o bien pueden participar, ¿no, Juan? Entonces sería lo ideal, ¿no? Que puedan intervenir, ¿no? Hay tiempo, Claro, claro. tenemos el tiempo, ¿no? Para que vayan imaginando sus preguntas. Máximo, yo me gustaría hacerte, quizá para un primer intercambio, hacerte algunos comentarios y ver si pudiéramos afinar algunas de estas cuestiones, ¿no? La primera es preguntarte si no hay un canon ya interpretativo a propósito del 68, que fue sobre todo el canon de los pensadores de la transición, ¿no? Como el ubicar ese momento de ruptura con las clases medias, como la gran ruptura con el régimen autoritario, ¿no? Y que eso lo suscriben, digamos, pues los hoy en la oposición personajes, ¿no? Pienso en Goldenberg y compañía, ¿no? La matriz la ven en el 68. ¿Hay un canon? ¿Tú crees que es cerrada esa cuestión? Es decir, ese es el momento de aglutinación,
o tendríamos que ver si hay otros momentos en donde justamente la convergencia entre izquierdas socialistas y izquierdas nacional populares, vamos a llamarles así, para no confundirla con la ideología nacional revolucionaria como una ideología más de poder, ya se habían ensayado. Pienso básicamente en la impronta del principios de los años 60, cuando se forma el Movimiento de Liberación Nacional, que es un experimento muy efímero, pero que ya anuncia esto, ¿no? La convergencia entre comunistas, socialistas, la izquierda de la Revolución Mexicana. Bueno, Demetrio Vallejo fue lanzado candidato estando en la cárcel, por intermedio de la Liga Comunista Espartaco, ¿no? Es decir, este tipo de gestos minoritarios, periféricos, ¿no? Entonces, un poco preguntarnos por este recurso a interpretar el momento 68 como el momento, ¿no? Me gustaría también preguntarte sobre el contenido de dos categorías que tú son operativas en tu narración y creo que cumplen bien ese papel, pero me gustaría saber el contenido más, digamos, que puede movilizar alguna reflexión, que sería justamente el nacionalismo revolucionario, cómo pensamos ese, si como institución, si como estatalidad, si como movimiento, si como ideología, si como programa, ¿no? Es decir, ¿qué lugar tendría esa formulación que además cruza toda la historia de América Latina, digamos, y me atreveré a decir que todos los países periféricos, ¿no? Está operando esa. Y la otra es la de anticapitalismo, ¿no? Porque justamente tu construcción apuntala a esta idea de una postura, un proyecto, un programa anticapitalista, pero ¿cómo pensar el anticapitalismo después de 1989? ¿No? ¿Cómo pensar el anticapitalismo después de que el horizonte socialista sufrió una derrota, digamos, ¿no? Y que ha tenido dos maneras de ser comprendida en la bibliografía contemporánea, que tú conoces de sobra, que son la respuesta de la melancolía, ¿no? Traverso, Ben Said, o una cierta nostalgia incluso, ¿no? Entonces me gustaría saber qué estás configurando tú en el horizonte del siglo XXI como idea de un horizonte anticapitalista, ¿no? Y la otra perspectiva que apareció y que a mí me parece muy sugerente en tu narración fue la de lo plebeyo, ¿no? ¿Qué lugar ocupa esta política? ¿Qué es esta política plebeya en un horizonte, digamos, de un modelo de acumulación de capital extremadamente violento, ¿no? Extremadamente depredador, expoliador, de despojo, ¿no? Megaproyectos, minerías, todo esto que sabemos, ¿no? En un horizonte de corrupción, ¿no? A grados verdaderamente pues escandalosos, ¿no? Es decir, la corrupción del sistema político, la economía misma pensada corruptamente, ¿no? Que no es una exclusividad mexicana, ¿no? Por supuesto, lo sabemos, no, pero que se acentúa dramáticamente, ¿no? Me gustaría mucho esta construcción de lo plebeyo, ¿no? ¿Qué nos pudieras decir de la construcción de lo plebeyo? Y bueno, finalmente, Paren bueno, a Jaime, si no me va a hacer 10 preguntas. Ya que que alguien alguien más vea. pregunte, ¿no? No, yo creo que la última parte resulta muy movilizadora, ¿no? De tus ideas de los eclipses, ¿no? En el tono del análisis del el gobierno actual, ¿no? Con todo lo que significa. Y un poco qué pasa con todas estas izquierdas autonomistas, ¿no? Como se les nombra, digamos, en la literatura que leen las y los compañeros, ¿no? Es decir, esta izquierda que está más allá de las instituciones, del Estado, ¿dónde aparece? ¿Qué está jugando en tu análisis? ¿Es ahí en una perspectiva? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Acá está el doctor Juan José Rojas. Si quieres, pues te hacemos, yo creo que ya hay elementos. Contesta lo que puedas, si no, luego lo platicamos, ¿no? Pero escuchamos al colega, si quieres, al doctor Juan José No, Rojas. yo creo que, Jaime, efectivamente has puesto sobre la mesa un montón
de conceptos que son fundamentales para este diálogo que nos invita Máximo, que es muy interesante, de muchísima actualidad, pero yo estaba pensando igual y por donde tú fuiste, pero en relación con la categoría de izquierda, porque digamos la tesis de Máximo, si la entendí, es que históricamente la izquierda mexicana se ha eclipsado en los momentos de ruptura política. Ha sido eclipsado básicamente por las corrientes nacionalistas, igual según lo entendí. Pero en el fondo, ¿qué significa ser de izquierda en la época contemporánea? ¿Qué implicaría hoy en día, por ejemplo, no eclipsarse o en su defecto mantener, digamos, una posición? Pues él utilizó el concepto de autonomía, que a mí me gusta también bastante. ¿Qué implica esa tal autonomía de actuación de la izquierda, digamos, para poder comprender y resistir, digamos, o tener alternativas frente a esos procesos de eclipsamiento, ¿no? Porque en efecto la historia continúa y va a haber nuevas rupturas, como él mismo lo señaló, y entonces, para poder interpretar este futuro, pues, ¿cómo? ¿Desde qué perspectiva, digamos, con qué elementos, ¿no? ¿Qué significa, pues, en pocas palabras, ser de izquierda en la época contemporánea en México? Gracias. Muchas gracias, doctor Juan José Rojas. No sé, Juan, si tú quieras para cerrar un primer ciclo y que Máximo responda. Bueno, desde luego, dar la bienvenida, nos da mucho gusto, Máximo, y aquí tienes a una convocatoria que reuniste inesperadamente, la verdad, licenciatura, posgrado de 2 universidades, profesores, y como parte del complemento de la lectura pasamos una conferencia que diste sobre movimientos sociales, entonces a los muchachos y quizá te pregunten de los dos aspectos, era lo que te quería decir, de izquierdas y movimientos sociales en México. Mira, desde luego tengo muchas cuestiones que provocas, ¿no? Porque es muy provocadoras tus puntos, tus observaciones de discusión y de análisis, ¿no? Entonces, muy interesante, pero yo me voy a guardar ahorita lo que a mí en lo particular me quisiera yo platicar después en un momento dado contigo. A mí me gustaría, ya que estamos en un doctorado interinstitucional de economía social y solidaria, eso era como el socialismo utópico, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 150 años. Y sin embargo, ahora para algunos autores se plantea como la alternativa ante el derrumbe de dogmas, de escuelas, de visiones. Yo quisiera que desde tu perspectiva, tú como hombre de izquierda comprometido, ¿qué pensarías de esta opción liberadora de lo que se llama la economía social y solidaria hacia futuro? Esa sería mi pregunta, más que meterme yo un poco más a la historia. Pero muchas gracias por tu participación, Máximo. No, gracias a ti, Juan. Y la pregunta es muy interesante y pertinente y trataré de más que contestarla, digamos, de tejer una reflexión sobre la misma. Sí, contesto las 12 preguntas de Jaime y lo que siguió, o sea, está bien. Miren, o sea, tengo ahí... No me dejaste acabar, porque yo me iba Sí, largo. sí, yo sé, por eso intervines, así te dejo acabar, o sea, bueno, parto del 68, sí, yo creo que sí hay un canon, pero es un canon, digamos, que nace de esos sectores del 68 que se acomodaron, digamos, a nivel sistémico. O sea, esa lógica, digamos, de que fueron entre cooptados, entre que se sumaron, un proceso que la única transformación que propuso y prometió es una transformación, llamémosle así, superestructural, formal,
digamos, de una transición a la democracia, como si el 68, cuando se dijera autoritarismo y democracia en los 60, se pensara solo en un horizonte, digamos, de derechos civiles y políticos. O sea, en una coyuntura que a nivel mundial estaba tensada por el tema de la revolución social y del socialismo, de la revolución socialista. O sea, ahí como que hay realmente una operación de negación de una parte del problema y de una parte del movimiento. Pero ¿por qué se niega? ¿Por qué fueron derrotados? Porque hay una derrota, que es una derrota, y hay quienes, o sea, de la generación del 68, de las demandas del 68, hay una parte que logra cierto triunfo confundiendo democracia con liberalismo, y una parte que es derrotada, la que pensaba democracia como socialismo. Entonces, o sea, el momento en que el socialismo no es, digamos, el desenlace, el desemboque, digo, no tanto como revolución triunfante, que eso sí es más esporádico, sino como un movimiento que se asiente en el país y que marque una coyuntura, más allá de que esa coyuntura después realmente refleje una victoria revolucionaria. O sea, el punto es que el protagonismo político lo tuvo la vertiente liberal democrática del movimiento. Y no la vertiente democrático-social del socialismo democrático. Entonces yo creo que eso es lo que sucede y son personas concretas, movimientos, corrientes, y es una historia que se puede hacer, digamos, compleja, que muchos han tratado de hacer, pero yo creo que la historia intelectual no ha terminado de hacer. Esa, digamos, seguimiento de cómo se fue dando en esa tesitura de personajes, de personas de corriente, esa difuminación, esa repliegue, esa incluso un momento en donde la propia salida guerrillera era una renuncia, digamos, fue como una parte de la derrota. O sea, la salida guerrillera es la imposibilidad de la irrupción democrática de masas, de ese momento, llamémoslo así, plebeyo de irrupción de masas. Digo, y con eso no estoy denostando la opción guerrillera, pero era parte lo ha sido en todo el mundo muchas veces, digamos, una salida que mostraba, era, digamos, ligada a la frustración. O sea, lo que decía el Che, o sea, hay que hacer la revolución, hay que hacerla ahora, porque la revolución sola nos está dando y no se está dando de la forma en como quisiéramos, que es una irrupción desde abajo que barre con él. Entonces, pues hay que buscar salidas alternativas, caminos, ¿no? que prendan la mecha y que incendien la pradera, que sea por un lado o por el otro. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una historia que dar. Yo creo que no estoy seguro, por ejemplo, bueno, después si hay que ver antes que había, o sea, incluso si queremos ver como lo que no se produce en 68, no se produce la hipótesis que planteaba el Movimiento de Liberación Nacional anteriormente, que dices tú, o sea, efectivamente esa confluencia, que sea una confluencia de masas. O sea, no se rompen los sindicatos de masas, la masa trabajadora no irrumpe en la escena, no logra soltarse del amarre corporativo, que podía haber sido una hipótesis más del estilo de la confluencia de las izquierdas comunistas con la izquierda del nacionalismo revolucionario, en la hipótesis del MLN, de ese cardenismo, digamos, que se expresaba ahí y que se había expresado en el enriquismo. En el enriquismo también había tenido un momento de frustración. Ahora, cuando yo pienso en lo nacionalismo revolucionario, lo pienso un poco como lo pensaban Portantiero y de Ípola. Lo pienso como en una tensión entre lo nacional popular, por una parte, que está relacionado con lo plebeyo, pero lo nacional estatal, por lo otro. O sea, una tendencia a, digamos, conducirlo desde arriba y asimilarlo a una lógica de gobierno, una lógica estatalizante, que no, digamos, que no deja mucha cauce, mucha posibilidad y mucho margen de maniobra a esa irrupción plebeya de la cual hablamos. Entonces, respecto a lo plebeyo, de una vez aclaro, o sea, yo siento que lo plebeyo en realidad en sí mismo es un problema. O sea, es un problema en el sentido de que dentro de lo plebeyo puede haber desde el subversivismo, que llamaba Gramsci, o sea, la tendencia a la rebelión esporádica, desorganizada, como un gesto incendiario, pero sin soporte, sin conciencia, sin organización, sin programa. Puede haber salidas populistas o nacionales, estatales, o sea, de populistas, y solo en una de esas vetas yo veo una posibilidad, que es lo plebeyo como una forma de antagonismo, pero también de retención de contrapoderes
autónomo. Y ahí sí, yo sí creo más en esa vertiente, una vertiente más de acumulación de fuerzas, de construcción de contrapoderes, si se quiere, de poder popular, que en donde ahí sí encuentro que la economía social y solidaria es un nicho importante en donde se puede retener cierta experiencia de lucha que conquistan ciertos ámbitos y margen de maniobra autónomo y que son experiencias fundamentales. El problema, un poco como lo veían los clásicos, es si se piensa que eso en sí mismo produce una ruptura y una transformación anticapitalista. Yo creo que son experiencias que muestran una posibilidad y muestran un camino posible y que son formas de autonomía que yo creo que tienen alcance anticapitalista, pero que si no se nutren de una conflictualidad difusa, si no logran articularse y no logran, digamos, subvertir las formas de la economía dominante, se quedan como oasis aisladas y por lo tanto cuyo efecto sistémico es mínimo. Son lugares de refugio y no lugares para convocar a una lucha anticapitalista, una lucha antisistémica a gran escala. Ahora, lo que sí sucede es que esos lugares a veces sirven como trincheras de retaguardia, que cuando se dan los momentos de ascenso del movimiento, uno, digamos, cuenta con ellas. Por eso la idea de contrapoder y contrapoderes, yo creo que es importante, porque da cuenta de que no solo hay momentos, digamos, de desborde en donde, digamos, todo parece posible, sino que también en el reflujo hay que dejar, digamos, esa lógica más de trincheras o de guerra de posiciones que planteaba Gramsci. Hay que mantener ocupadas las posiciones. Eso es lo que yo le reprocho a la izquierda anticapitalista, que en los vaivenes de la lucha no supo, digamos, ocupar posiciones, mantenerlas y plantar una bandera, porque además plantar una bandera para que sea visible la bandera, porque después ocupar la posición para camuflarse, negarse a sí mismos, no, pues había que mantener, digamos, colocada la bandera para servir como ejemplo o lugar para aglutinar, digamos, lugar que llame, que convoque a otros. Entonces siento, y ahí es donde cuando se me pregunta un poco cómo se da la no eclipse, me decía Juan José, o sea, yo creo yo pienso que la no eclipse está en eso, en retención de lugares, construcción de contrapoderes que pueden ser instancias de economía social y solidaria, pero con un perfil político-ideológico definido, no, digamos, tratando, digamos, de pasar inobservados, que muchas veces es como una estrategia defensiva resistencial, que se entiende de muchas instancias que prefieren pasar inobservadas porque así son más viables. El punto es que no están descobijadas por una izquierda política. O sea, si estuvieran cobijadas y protegidas, eso se pasaba en los 70s en México. O sea, en los 70s en México, las izquierdas políticas cobijaban las instancias de economía solidaria y le servían de, digamos, de cobertura y le daban un sentido, le daban una articulación y no era solo digamos, un conjunto de islotes separados, sino estaban, digamos, tendencialmente, claro, con toda la división que podía haber en islotes de corte más maoístas de la OIR o los que estaban más ligados al PRT o los que eran más de PCM, pero en el fondo, y después se daban ciertos intentos federativos, pero yo creo que esa dinámica, con todo que nunca, no alcanzó y no logró romper con el régimen priista, yo creo que no era una dinámica mal planteada, sinceramente, o sea, esa idea de que existen ámbitos políticos partidarios de articulación, pero que se deja fluir la autonomía de espacios de lucha que conquistan sus ámbitos, incluso productivos o sindicales, y que al mismo tiempo están federados. O sea, yo sí creo que la no eclipse sería federar los lugares, las prácticas, las experiencias anticapitalistas que tenemos en este país. Federarlas, confederarlas, no, digamos, fundirlas en un partido único que hoy en día no tiene ningún sentido y que no tiene ni siquiera, digamos, capacidad de constituirse. Pero esa lógica más confederal. En ese sentido, yo no sé, no me siento ni melancólico, regresando al 89, ni nostálgico. O sea, yo siento que hay tareas
hoy. Después, eventualmente sí, donde puedo ser melancólico y nostálgico es porque no estoy seguro que el anticapitalismo del futuro será de forma prístina, socialista y marxista como yo me reivindico. Entonces, será un anticapitalismo en donde el socialismo y el marxismo tendrán un lugar importante, pero no sé si tendrán ese lugar hegemónico que tuvieron en el pasado. Yo ahí sí puedo ser tanto nostálgico como melancólico, pero no creo que la estrategia o la táctica, estrategia que tenemos que plantearnos tiene que reproducir de forma mecánica recetas. Yo creo que, pero hay que revisar las recetas que funcionaron, las cosas que tenían sentido, ¿no? Por ejemplo, yo, a pesar de que creo que hoy en día la principal tarea de la izquierda es ser autónomo respecto a lo que no es izquierda, creo que no hay que olvidar que hay un horizonte hegemónico que también hay que disputar. O sea, a diferencia del autonomismo, yo no me quedaría recluido en la conquista de la autonomía. Creo que la conquista de la autonomía es la configuración de un sujeto que luchó y que se constituyó y que disputa, digamos, la realidad. Pero yo creo que no es suficiente, o sea, que creo que hoy en día lo que nos falta es autonomía. La izquierda no es autónoma, pero que no es suficiente ser autónomos. O sea, que hay que también tratar de ser hegemónicos. O sea, que hay que disputar y hay que abrirse y hay que tratar de convocar, de articular, de crecer y no quedarse relegados en el nicho que se ha conquistado de autonomía. Entonces, en ese sentido no me siento autonomista, aunque reivindico un principio de autonomía fundamental, que es la precondición para plantearse una hipótesis hegemónica. O sea, no se puede pensar ser hegemónico si no se es autónomo. Eso es lo que yo le reclamo a la izquierda existente, sobre todo en la izquierda en Morena. O sea, no es autónoma y menos puede ser hegemónica en el mismo contexto de la 4T. Entonces, y si no se busca, y si no se fomenta la autonomía, o sea, lo plebeyo para mí es eso, es antagonismo y autonomía, ¿no? Y después está la izquierda como hipótesis, digamos, hegemónica, pero eso no es para los tiempos que estamos viviendo. O sea, yo creo que estamos 2 pasos atrás respecto a esa hipótesis. Entonces, esa es mi lectura también de época, y con eso creo haber dado un poco la vuelta a las preguntas que se me hicieron. Excelente, Máximo, excelente, verdaderamente muy sugerentes. Compañeras, colegas, amigos, amigas, ¿alguien quiere preguntar? Hay un mensaje, me lo mandaron a mí, pero te lo leo porque es una pregunta. Pregunta la compañera Rebeca Muñoz, pregunta si la actual izquierda se convirtió en derecha y la derecha se convierte en izquierda, o si se puede hablar de un gobierno ambidiestro en la 4T, ¿no? Creo que es una categoría interesante la del ambidiestro. Vamos a escuchar a tres compañeros más, Máximo, Rodrigo, Karen e Hilda. Entonces, Rodrigo, por favor. Hola, buenas tardes, doctor. Pues la primera pregunta es si la izquierda, precisamente, y recuperando un poco también la pregunta que hace el doctor Juan José, pues más bien está desdibujada porque no tiene una ideología. O sea, a diferencia de otros momentos históricos, yo creo que se podía ubicar a la izquierda pues como un contramovimiento y que tuviera una ideología y por eso tuviera el pegamento para luchar, y ahora es una izquierda que no tiene una ideología. O sea, yo no veo una defensa de principios, de valores o de alguna situación. Y luego pienso en la circunstancia de que precisamente el descontento social y el descontento de clases está desdibujado en lo local, en lo endógeno, y no encuentra maneras vinculantes, o sea, los procesos vinculantes para acercar lo rural a lo urbano, las luchas campesinas hacia las luchas de los trabajadores, y esto se han desdibujado terriblemente, ¿no? Y de tal manera que estas autonomías se quedan en eso, en procesos endógenos y que no van más allá. Y pienso, pues, por ejemplo, en los caracoles, en Cherán, en los procesos de autodefensas en la montaña alta, en Guerrero, nada más por el contexto ahora sí que nacional, pero también me parece que pasa en América Latina. Y bueno, y serían como mis preguntas, o sea, ¿cómo podemos tener una ideología dentro de las izquierdas y luego cómo traspasar de lo local a lo nacional y si no a lo general, ¿no? O sea, al antisistema, o sea, cómo luchar contra el sistema capitalista y con una ideología que lo nutra, ¿no? Gracias, Rodrigo. Karen, por favor.
Sí, hola a todos, buenas tardes. Primero, gracias, profesor, por su intervención. Es muy interesante y ya complementarlo con las preguntas que han hecho ahora, con los comentarios, creo que es aún más porque salen más temas a colación y permite preguntarse más cosas. Me parece también interesante la cuestión que nos plantea justo del uso de la metáfora del eclipse. Ya lo decía Paul Ricoeur que la metáfora sirve para eso, ¿no? Para preguntarse sobre la potencialidad de las cosas, pero también sobre la actualidad de las mismas. Y creo que la izquierda, o lo que nos está exponiendo sobre ella, es interesante. Si retomamos también los 4 elementos que plantea al principio del texto y que son un hilo conductor del mismo, la cuestión de la subalternidad, el antagonismo, la autonomía y la hegemonía. Creo que hasta podríamos establecer como una secuencia entre las mismas y sobre todo teniendo en consideración lo que nos dijo ahorita, ¿no? No basta ser autónomos, sino que hay que tratar de llegar a esta cuestión de la autonomía. Y justo eso, ¿no? Creo que también entonces sería interesante establecer, no sé si estoy en lo correcto, una relación indisoluble entre la subalternidad y la izquierda, o qué está pasando con esto, ¿no? Con estos dos elementos, y también, entonces, son, pero no son izquierdas, o qué está pasando aquí, porque lo que nos dice es eso, ¿no? Si es que entendí algo de lo que nos explicó, es esta cuestión de que las izquierdas se mueven entre el rechazar algo, pero a la par no dejan, no llegan a un rechazo total, sino que hay elementos que digamos que las mantienen ancladas en aspectos, digamos, del pasado o en aquello mismo que están rechazando. Por lo tanto, se mantienen incorporadas no sé, a estos viejos esquemas y por lo tanto las izquierdas no llegan a hacerlo. ¿Qué está pasando, no? Se mantienen como en esta cuestión quizá de potencialidad que tiene por ahí algunos elementos, pero pues que se quedan ahí, ¿no? Que no conquistan lo que dijo al final de este terreno de la hegemonía y no plantan sus banderas, como decía, sino que están como haciendo focos, haciendo señales, pero que al final de cuentas no llegan a esta imposición, digamos, de contrapoderes de los que nos hablaba al final. Y pues nada más eso. Gracias. Muchas gracias, Karen. Hilda, por favor. Sí, yo más que nada una pregunta en la parte política. ¿Usted cuántos años considera que serían, o cuántos sexenios considera que serían necesarios para buscar una transformación democrática con la izquierda al poder? ¿O solo sería una alternancia por ciertos periodos de gobierno que dure el grupo que se considera del lado de la izquierda? Y esta parte de si la izquierda estaba buscando una unidad, una parte de socialista, ¿en qué momento ya su discurso se transforma en que si no somos por un lado chairos, somos fifis? Entonces, ¿cuál es su tema ahí de unidad? ¿Cómo lo considera usted? Muchas gracias, Hilda. Máximo, por favor. Sí, bueno, la pregunta, hubo 2 preguntas que no registré los nombres de las personas, pero bueno, o sea, no creo que la derecha y la izquierda se confundan. Yo creo que bien que mal son coordenadas geométricas, o sea, incluso yo diría que el obradorismo está del lado centro-izquierda y las derechas son derechos porque están colocadas en otro lugar, o sea, los lugares son lugares que son de una topografía social, de clases sociales, y también ideológica, a pesar de que efectivamente se ha desdibujado lo ideológico. Después regreso a la segunda pregunta. Entonces yo creo que, digamos, entre derecha e izquierda, no creo que hay confusión. Lo que sí creo es que sí podemos hablar de un gobierno ambidiestro. Ahora, a decir ambidiestro no nos resuelve el enigma de la ecuación. O sea, qué tan derecho, o sea, que lo diría de otra manera, qué tan progresista y qué tan conservador. Asumiendo que lo progresista sería el lado izquierdo y que lo conservador sería el lado derecho. Entonces yo creo que es un gobierno que es tanto progresista como conservador, y dirimir, discernir cuál es el elemento predominante, que en qué medida, digamos, el progresismo está condimentado de conservadurismo, es la tarea analítica, que también una tarea de caracterización política.
de ese gobierno. Entonces, me parece bien decir ambidiestro siempre y cuando no asumamos que nadie, y lo digo yo que soy zurdo, pero en el fútbol soy prácticamente ambidiestro porque he tenido un proceso evolutivo a esas alturas que me ha convertido en una, o sea, con la edad no corro, pero ya uso los dos pies con una técnica que antes no tenía. O sea, entonces, o sea, el punto, pero nunca se es totalmente ambidiestros. Entonces, pues vamos viendo, digamos, cómo se, o sea, qué tan progresista y qué tan conservador es ese gobierno, sin caer en simplificaciones, digamos, de idealizar el progresismo, su progresismo, como de idealizar su conservadurismo. Ahora, respecto a la segunda pregunta, yo sí creo que hay un déficit ideológico en la izquierda siempre y cuando no confundamos ideología con doctrina, sino lo pensemos como concepción del mundo. O sea, yo creo que o sea, en ese sentido la izquierda es subalterna porque ha desdibujado una concepción del mundo alternativa, no ha logrado sostener una concepción del mundo alternativa y en ese sentido perdió ese filo ideológico, pero es un filo ideológico que no se resuelve, digamos, desde un atrincheramiento ideológico doctrinario. ¿No? Entonces yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental. Y creo que era Rodrigo, sí, que me preguntaba eso relacionado y decía algo interesante. Decía, bueno, es que el tema del descontento de clase, decía yo. O sea, ojalá si se viera como descontento de clase, si lográramos volver a colocar la clave analítica clasista, tendríamos un gran retorno ideológico y una gran capacidad de volver a sostener una concepción del mundo. Yo creo que la concepción del mundo que se desdibujó y el eclipsamiento ideológico fue justo sobre el tema del clasismo. O sea, no hemos logrado sostener el clasismo como una clave de lectura de la realidad y por lo tanto una clave también de constitución de proyectos políticos. La idea de clase, y no la idea de clase que niegue, o sea, que otra vez doctrinaria, que niegue las diferencias de género, que niegue las diferencias de raza. No, la idea de clase que sea el punto de convergencia, o sea, que se enriquezca la idea de clase, pero que siga estando en el centro de un perfilamiento de una concepción del mundo. Y una concepción del mundo clasista es una concepción, para empezar, crítica de un poder y de una dominación de clase. Y solo en segunda instancia se plantea la hipótesis de construir subjetividades que converjan, ahí sí, retomo lo que dijiste, Rodrigo, de lo local a lo nacional. O sea, esa tesitura, también ese pasaje del localismo, incluso del nacionalismo, desde dónde lo desdibujaba la perspectiva socialista, desde una lógica justamente de clasista. O sea, en donde el clasismo era una perspectiva, digamos, que no caía en el particularismo, ni local, ni el particularismo, y de la fragmentación encontraba un punto de articulación. Entonces, el punto de articulación, digamos, antes de ser anticapitalista, es un punto de articulación que es, digamos, que es clasista. O sea, yo creo que ahí hay un punto de referencia. Sí, yo creo que eso es el punto. El punto del eclipse es la subalternidad de la izquierda. Es una izquierda que es subalterna, que incorpora los argumentos del adversario, que no logra perfilarse, que no logra sostenerse, que no logra trascender. Y que en ese sentido, por eso insisto en la autonomía, no en la autonomía como un aislamiento, la autonomía como la planteaba Gramsci en algún momento, como el espíritu de escisión. O sea, hay que escindirnos, hay que separarnos digamos, del cuerpo y de la lógica y por tanto de la ideología de las clases dominantes. Ese es como algo que yo no veo que se haya logrado. Ahora, tampoco creo que hay que simplificar eso pensando que es solo un gesto, o sea, es cuestión de voluntad. O sea, yo en ese sentido no soy muy voluntarista, no creo que les faltó, que es un tema de disposición y de voluntad nada más. Yo creo que sí hay que tener disposición y voluntad, sin duda, pero yo creo que las condiciones objetivas son difíciles, digamos. A ver, o sea, no pienso que eso se da solo porque se desea. Ahora, pero si en las coyunturas de conflicto, cuando se abren las oportunidades, no se aprovechan. O sea, eso es lo que yo lamento, no tanto en los momentos de reflujo, en las coyunturas. Por eso la conexión es entre antagonismo y autonomía. Si en los momentos fuertes de conflictualidad y de antagonismo no se producen efectos y no se logra, digamos, retener una capacidad que lo que planteaba también ahí Gramsci, de dos pies, o sea, tanto organización y concientización y por lo tanto concepción del mundo. Si no se logra fortalecer nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de
de organización autónoma y de pensar autónomamente, o sea, de organizarnos autónomamente y de pensar autónomamente, si las coyunturas favorables de ascenso en los movimientos no logramos eso, ahí es donde yo sí creo que se pierden oportunidades y por lo tanto la izquierda se mantiene subalterna. No tanto en las coyunturas desfavorables, ahí entiendo que no vivimos un mundo que nos ofrece grandes perspectivas. Digamos, no pretendo que la derrota del proyecto anticapitalista y socialista fue la derrota simplemente por los errores cometidos por los grupos dirigentes. Yo creo que hubo, digamos, inercias estructurales, hubo fuerza de los adversarios, hubo una serie de factores que no podemos, por lo tanto, digamos, solo condenar las malas decisiones. Ahora, las malas decisiones o los errores también hay que señalarlos. O sea, y, por ejemplo, yo insisto en eso, yo le reclamo a la izquierda, al interior de Morena, no plantear debates de la izquierda y no visibilizarse como izquierda. O sea, yo no veo eso. O sea, veo que el otro día salió una convocatoria a movilizarse por la reforma energética que firmaban personajes de izquierda de Moreno junto con Mario Delgado. Y me pregunto entonces dónde quedó. O sea, ¿qué es lo que hay debates, hay ruptura o están todos juntos? O sea, Morena es una entidad homogénea que representa un... Porque en ese sentido, entonces, la cuestión de la capacidad de perfilamiento, reconocimiento de posturas de izquierda, y me refiero aparte a un sector que no es, digamos, el sector en el cual me identifico más. Y ahí un poco lo que decía Jaime antes, y que creo que está también en las preguntas, yo no creo en el autonomismo de la autocomplacencia, del aislamiento, y creo que no está prosperando tampoco esa perspectiva. O sea, no creo que la perspectiva de las izquierdas duras y puras sectarias o de las izquierdas del nicho, digamos, de autorreproducción de la vida, sea, digamos, una perspectiva que esté prosperando. Creo que son lugares que pueden servir, que pueden ser útiles y que no dejan de preservar algunos ámbitos, pero no creo que sean expansivos. La expansividad de esos lugares la da el movimiento, un movimiento de masas, pero habrá que provocarlo, habrá que estar ahí, habrá que nutrirse de ello. En las coyunturas pasadas eso ha sido cierto solo en parte. Solo en parte el movimiento 132 Ayotzinapa ha nutrido una capacidad de permanencia de una izquierda que tenga su propio perfil, solo parcialmente, y creo de forma escasa respecto al potencial que tenía ese movimiento. Entonces veamos las sucesivas oleadas de movilización que producen y veamos también si se logra decantar una posición crítica a ese gobierno que no sea una posición, digamos, totalmente marginal o que finalmente terminen haciéndole el juego a la derecha, que es otra de las posibilidades y de las tendencias que veo. Bueno, esos, y hablando de sexenios, que era lo que planteaba Hilda, pues yo creo que el primer logro que la izquierda debería tener es lograr que no termine un sexenio. No que hay, o sea, porque no hemos logrado truncar un sexenio. Y no, digamos, y no me refiero ahora a la revocación de mandato, que en realidad no es una revocación de mandato, es una ratificación de mandato, porque la está promoviendo Morena. O sea que es, pero digamos, en un futuro, lo que creo que la izquierda no ha logrado es interrumpir un sexenio. Y interrumpir un sexenio quiere decir tener la capacidad de modificar el orden de reproducción del poder estatal y del poder dominante. Eso ha sido los límites que hemos tenido en la historia reciente. Bueno, esa es la segunda vuelta. Y antes de darle la palabra a Sergio, tienes razón, la estabilidad del régimen autoritario del siglo XX, pero también del régimen neoliberal mexicano es sorprendente, ¿no? Frente a América Latina, que decías, ¿no? Esta forma rebelión que sacudió, ¿no? El continente muy recientemente. Sergio, por favor, tu turno. Es sumamente interesante lo que comenta el profe Moronesi. Yo le he estado siguiendo la pista últimamente en lo que escribe. Me parece muy pertinente sus propuestas en términos de análisis de movimientos sociales o como él los llama movimientos sociopolíticos. Creo que hay una estrategia muy importante ahí para estudiar, para investigar.
Y creo que acá la idea principal es no ver a la gran izquierda, no ver a la gran derecha, sino las derechas o las izquierdas. Un tema que está en discusión, sí, me parece muy interesante. Y yo veo en el obradorismo igual ambigüedades, es confuso, es difícil de entender en el sentido de izquierdas-derechas, ¿no? Pero sí lo que noto, y bueno, notarán muchos de ustedes, es cómo el discurso obradorista despierta o hace visible esa voz fascista, ¿no? Esa voz de, por ejemplo, Claudio X González, enlistando ahí a los promotores de la Cuarta Transformación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchos personajes en el escenario que ya ya no esconden su fascismo, ¿no? Su interés de clase, su lucha por el poder, ¿no? Y entonces, en el obradorismo hay una exclusión de esos personajes, o sea, no está, digámoslo así, dentro de la derecha, si se le quiere ver al obradorismo como un gobierno de derecha, bueno, no, es unas cosas centro-derecha, como bien lo dice el profe Modonesi, pero bueno, ahí está el asunto de análisis, ¿no? Sin embargo, yo veo esta cuestión de cómo despierta, cómo tiene ese poder de provocar tanta animadversión, tanto conflicto, ¿no? Y cómo se ve la lucha y una contienda por el poder, ¿no? Pero también veo, por ejemplo, algo muy desagradable en el obradorismo, que es escenificar la decisión del pueblo, ¿no? Por ejemplo, someter a consulta los megaproyectos, cuestiones así, ¿no? Someter a consulta, que el pueblo decida, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo es recuperar todo el viejo plan neoliberal de esos megaproyectos, ¿no? Son proyectos históricos, son proyectos a los cuales hay luchas históricas también, ¿no? Y en esas luchas históricas, cuando digo luchas históricas, es que recuperan raíces incluso de décadas atrás, ¿no? No son nuevas, ¿no? Entonces yo creo que hay una significación democrática. Creo que la democracia no en las luchas populares, en las luchas desde abajo. Sí coincido en que no hay autonomía y que no se llega a la autonomía. Hay atisbo de autonomía, no se llega ahí. Pero bueno, la cuestión ahí creo que es también, más bien están buscando como una especie de arreglo institucional estas luchas, ¿no? Es también como una idea que yo estoy trabajando como hipótesis, me falta desarrollar. Y una cosa, bueno, estos son comentarios muy generales, pero y en el sentido de lo que lo planteó desde el inicio el profe Modonesi, yo quisiera preguntarle, esta izquierda fracasada, ¿no? Esta izquierda, digamos que no aprovechó la coyuntura, el momento político, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué hace ahora? Yo pregunto esto porque si está otra vez en la institución, está en la academia, ¿no? Está, bueno, ¿qué está promoviendo ideológicamente esta izquierda fracasada, ¿no? ¿Está promoviendo el fracaso? ¿Está promoviendo la lucha? No sé, es una serie de preguntas que yo muchas veces me hago, porque ya metido en este rollo de la academia, me doy cuenta que este discurso de izquierda es común, ¿no? En la academia. Pero cuando ves la práctica política es neoliberal, es incluso de acaparar oportunidades, de mantener estructuras, comparten pensamiento de los dominadores, etcétera, etcétera. Entonces, me parece una cuestión para mí difícil de comprender, pero bueno, en ese sentido que he planteado de provocador y polémico, ¿no? Entiendo que es un espacio abierto. ¿Dónde está esta izquierda, no? ¿Y qué es lo que hace? No en el sentido policíaco, ¿verdad? No vamos a decir el nombre ni nada de eso, pero sí me gustaría saber porque, bueno, creo que la izquierda debe ser un referente ideológico importantísimo para quienes estamos pensando un cambio, para quienes nos reconocemos en el mundo desde cierta posición, como seres, ¿no? Que seres que son, seres que luchan o seres que luchamos, seres que tomamos partido, seres materiales, seres que tenemos relaciones sociales, seres políticos. Entonces, desde ahí, bueno, ¿dónde está esa izquierda?
cómo pensarnos, ¿no? Como sujetos políticos desde esa izquierda, desde ese legado histórico de la izquierda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Ya pidió la palabra Rosalba y también la doctora María Isabel Bengoa. Entonces vamos primero con Rosalba y después con la doctora. Bien, gracias. Yo un poco quisiera compartir cuando revisaba el libro a lo que me llevaba, ¿no? Y yo creo que el libro a mí me llevó a recordar aquellos tiempos cuando yo era parte de una ONG que trabajábamos con los municipios, ¿no? Y esta parte de hablar de las izquierdas, esta parte de como una esperanza, como esta manera de avanzar, de construir y de hacer, ¿no? Yo creo que mirar a lo local da una riqueza impresionante, ¿no? En esa riqueza se veía cuando llegaba esta alternancia o estas izquierdas, ¿no? A gobernar, y un poco ahorita lo que señalaba Sergio, se disolvía toda esa lucha, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó eso que se decía que no se haría, los cambios? Y una de las cosas que me dejaba es que la tarea de gobernar es complicada. Llegar y estar ahí es difícil. Entonces, esta parte también desde la discusión académica, en qué posición estamos y en dónde nos encontramos, hasta dónde nos vemos, ¿no? Como parte de esta izquierda o solamente somos discurso. Eso me llama mucho la atención. Y a mí me gusta más este planteamiento que usted hacía al principio, ¿no? Esta izquierda como este movimiento social, como este movimiento político. Y entonces a mí se me hace así como interesante lo que se puede lograr. Y creo que la izquierda continúa, tal vez dentro de los espacios locales la podamos percibir más, que está en lucha y que se sigue movilizando. Por ejemplo, hace unos días la noticia de Temacapulí, ¿no? Desde hace 16 años esta presa, ¿no? Y que se quería construir, se va a construir, pero con las peticiones que se había hecho. Yo estoy en León, Guanajuato, ¿no? Y en León, Guanajuato, esta decisión, y yo lo veo como lucha de la gente, no una lucha del presidente, ¿no? Entonces ahí es esta izquierda que se mantuvo en 16 años luchando, guardando silencios en su momento, pero resurgiendo. Llegó a acercar a muchos. Y hoy, bueno, el resultado es que estos 3 pueblos, ¿no?, que están en los altos no se van a inundar. Y bueno, también León no va a tener agua, ¿no? Pero es interesante esa agua para dónde iba a ser cuando en León hay una falta de agua. Realmente no era tanto para la población. Creo que las izquierdas están ahí, estas izquierdas, y yo me preguntaba, y tal vez es un momento donde decía, ¿no?, esta manera de contener, tal vez de ir, es tranquilidad. Y yo decía, ¿por qué no se pueden ahorita otra vez juntar, hacer esta izquierda? Yo creo que está por ahí, está en una etapa pasiva, ¿no? No todo es ascendente, tiene sus ciclos, la parte de los movimientos. Y entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando dentro de estos espacios locales? ¿Qué sucede? Y entonces también me llama un poco la atención, bueno, no un poco, sino es también esta parte del crimen organizado que está permeando el país, ¿no? Que está deteniendo estas maneras de protestar, que de repente uno ya no sabe por dónde, ¿no? Yo creo que para mí sería difícil que no hay una izquierda, porque entonces es como que acaban con la utopía, con esta parte de avanzar, de construir, de seguir planteando. Yo creo, igual con Sergio, tal vez estas mismas inquietudes. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con estas izquierdas? ¿Dónde están? Pero creo que es una tarea de todos en las prácticas cotidianas, en la resistencia. Yo creo que desde la economía social y solidaria lo vemos, lo complejo que de repente es ser parte de estos procesos, ir más allá de lo que es el discurso y poder como construir, es algo complicado, ¿no? Entonces, para mí las izquierdas están vivas, están en lo local, están en un momento tal vez podríamos decir detenidas o guardando silencio en su momento, pero creo que es interesante esto de decir cómo hacer
y dar el brinco. Yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Y bueno, en sí la pregunta, bueno, es que me llevó más a reflexionar, pero la pregunta es ver los espacios locales, cómo verlos y cómo ver que este crimen organizado está permeando también diferentes espacios que, se ha dicho, limita la participación. Bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. Vamos a cerrar con la participación de la doctora Marisabel Bengoa, que es la coordinadora del doctorado en la Benemérita. Vamos a cerrar con esto, Máximo, si quieres, para que respondas los interrogantes y también des un comentario final, ¿no? Pero ya está siendo tarde y bueno, yo sé que tienes actividades familiares que tienes que cumplir porque no hay opción. Entonces, vamos a darle la palabra y te escuchamos, Máximo. Por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo que quisiera externar, bueno, sé que los últimos dos compañeros que acaban de comentar de alguna manera ya tocaron el tema, pero a mí me interesa muchísimo saber cuál es su perspectiva de lo que está sucediendo en las universidades mexicanas. No conozco del todo la relación que tenga con las universidades, pero noto que tiene este vínculo. A mí particularmente, y quizá este es un espacio para expresar el desencanto que tengo respecto a las universidades mexicanas y quizá más fuerte sobre mi universidad, que es la Autónoma de Puebla, porque finalmente creo que son semilleros para esta conformación de una visión crítica del mundo, para pensamiento crítico, y sin embargo se están volviendo en espacios donde esto ya no se da. Hace unos meses tuvimos una elección de rectoría, de rector, y finalmente fue sorprendente que fue una votación histórica ante un proceso que se dio de una manera ilegítima completamente en términos de una violación al estatuto de la universidad. Y sin embargo, toda la historia, todos los compañeros que tienen una historia de lucha, de movimientos sociales, de una participación en el movimiento del 68, todo esto se desdibujó y finalmente todos confluyen hacia un proyecto que perpetúa dinámicas que nada tienen que ver con esta perspectiva crítica del mundo, de la vida, ¿no? En general. Entonces, yo quisiera saber qué percibe respecto al movimiento o a lo que está sucediendo en las universidades, que se mueven hacia partidos políticos, que establecen dinámicas de trabajo que nada tienen que ver con una visión más abierta, más amplia, más crítica. Eso me gustaría saber. Muchas gracias. Ya, yo directo. Bueno, ya María Isabel ya me metió en un tema que, por cierto, además me apasiona, porque yo sí, pues no solo llevo 20 años en la UNAM, sino también me tocó ser de los fundadores, de los 3 fundadores de que iniciamos el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que era un poco algo que salió de darle una respuesta a ciertas demandas que venían del movimiento de la ocupación de la UNAM de 99-2000. O sea, digamos, es un tema que me apasiona y sobre el cual podría hablar mucho. Entonces, digo, no sé qué tanto me voy a meter ahí. Empiezo por las preguntas anteriores y después diré algo más para mostrar un poco cuál es mi sentir general, pero ese tema que planteas, María Isabel, es un tema que merece una charla en sí misma y que colectivamente hagamos un diagnóstico crítico. El diagnóstico crítico no se puede enunciar en una mañanera así del ronco pecho de una ocurrencia presidencial, pero es un diagnóstico crítico que tenemos que construir desde adentro respecto de qué pasó en las universidades que habitamos y qué pasa justo con las sensibilidades críticas que se supone que deberían regirlas y que no la rigen hace décadas o digamos que no logramos imponer como una modalidad, una forma de existir de las universidades. O sea, hay dinámicas. Yo actualmente además les quiero decir que estoy metido en cosas, o sea, además estoy en la comisión de evaluación del SNI, de ciencias sociales, entonces estoy en el peor lugar, digamos, o sea, en un lugar, digamos, no es el peor lugar del mundo, porque debo decir que no se hacen tan mal las cosas ahí, pero es un lugar que permite ver también cómo el sistema es un sistema que no logra promover y no logra fomentar un desarrollo universitario que esté a la altura
justo de la reconstrucción de movimientos que sean críticos, que sean participativos. Hay una lógica autorreferente oligárquica en el mundo universitario que es dramática, que es terrible, que es de ensimismamiento y de defensa de, entre comillas, privilegios. Yo no creo que sea privilegio vivir dignamente y tener un buen salario, pero el problema es cuando se entienden así y se viven así, tratando de rascarle, acumularle con una lógica muy digamos que no tiene nada que ver con el sentido público, el sentido social de las universidades. Bueno, y eso lo digo desde la UNAM, pero digamos con una visión que creo que que puede ser transversal. Pero bueno, regresando a lo que planteaba Sergio al principio, bueno, fíjense que yo lo que más aprecio, digo, más allá de algunas medidas puntuales que me encuentran de acuerdo con la 4T, creo que a veces son paliativos, a veces son medidas mínimas, pero mover el salario es una cosa importante, aunque se mueva poco, mover el corporativismo sindical es algo importante, creo que pensar en la energía eléctrica es algo importante. Yo tengo como mis puntos que me parece que siempre se quedan cortos, pero que son temas que se movieron. Pero lo que más me parece que es el gran acierto histórico, político, social de la 4T es haber revelado el clasismo y el racismo de las derechas. Y es algo como un efecto reflejo, es como ese reflejo en donde desnudas a esas instancias que estaban enropadas en ese lenguaje transitológico de la transición a la democracia, en esa idea también interclasista muy propia de la tradición del nacionalismo revolucionario, que después derivó en el neoliberalismo priista. O sea, en el fondo esa continuidad histórica hacía como que estaba todo, digamos, maquillado y ahora sí que se nota que hay algo que atraviesa el país y que es algo. Entonces, paradójicamente no se le llama clasismo y no hay una lectura clasista bien estructurada, pero al fondo hay un efecto clasista de la 4T. Es un efecto clasista de la propia existencia de López Obrador como personaje que no responde y no corresponde. Ahí sí es equivalente, a diferencia, es un progresismo tardío, pero ese es equivalente a Evo Morales, equivalente a Lula, equivalente a Mújica, es equivalente a Chávez, o sea, es equivalente a lo que produce el efecto de un personaje que no corresponde. Eso no lo logró Correa, porque Correa era parte de una élite blancoide universitaria, entonces en Ecuador no se produce eso, al contrario, una cosa medio elitista de izquierda, digamos, una tecnocracia de izquierda, pero eso no es el caso en México, y eso sí es algo muy importante. Yo creo que ahí se puede anidar algo de izquierda, no, digamos, en la forma en cómo aparecen las derechas, puede generarse una estructura de sentimientos plebeya, clasista, que reaccione sin adherir forzosamente al esquema, digamos, carismático, al esquema del partido electoral que es Morena, o sea, sino, pero observando eso, viendo, digamos, de qué está hecha la historia de ese país y de qué está hecha también la correlación de fuerzas y las instancias que aspiran a sustituir ese gobierno que, por insatisfactorio que resulte, por conservador que resulte, a pesar de ser progresista, aún encubriendo, negando la izquierda, no deja de ser un gobierno que revela los rasgos de las clases dominantes mexicanas. Ese es, digamos, yo creo que en su haber histórico probablemente quede eso. Ojalá que no nos despierte el monstruo fascista, que yo no creo que México tenga mucho futuro, pero digamos que no produzca un rebote reaccionario particularmente dramático. Después me preguntaban, ya no apunté quién, me hice bolas aquí. Bueno, no, creo que es el mismo Sergio. ¿Qué pasa con las izquierdas fracasadas? Yo creo que hay muchas izquierdas fracasadas, me incluyo, o sea, todo tenemos que revisar en dónde no logramos, qué no pudimos hacer en distintos momentos históricos. Yo transité por simpatizar, acompañar distintas experiencias y, digamos, si hay que ver qué no pudimos hacer. Y sí, pero, digamos, el fracaso en realidad, el único verdadero fracaso irreversible, definitivo, decisivo, es dejar de ser de izquierda. O sea, entonces, yo creo que ahí habría que ver a aquellos que se perdieron en el camino, aquellos que ya no están ahí para empezar. Después veamos los que permanecen y qué historia tienen en su haber y qué están haciendo hoy.
Pero, digamos, yo creo que no dejaría títere con cabeza. O sea, yo no veo, más bien lo digo al revés, no hay izquierda triunfante. Entonces, las izquierdas fracasadas, o sea, son fracasadas hasta cierto punto. Ahí sí voy a ser luxemburguista. Las derrotas enseñas y las derrotas son parte de nuestra historia. Ahí voy a ser melancólico también, un poco al atraverso. Eso es parte de nuestra historia. O sea, en términos retrospectivos, eso somos. Somos los derrotados, los que no pudimos, pero los que seguimos aquí somos también los irreducibles, o sea, somos los que permanecen. Entonces hay que ver más bien, cuando dices, ¿qué están haciendo las izquierdas fracasadas? A mí yo me quedo con el vaso medio lleno de qué están haciendo. O sea, si están haciendo algo. Si no están haciendo nada, bueno, ya es la pasividad y la desmovilización. Entonces ahí ya no existen en el panorama. Son ¿no? Entonces, las izquierdas derrotadas, presentes en el escenario histórico, hay que valorar en términos de su capacidad de resistencia y de su capacidad de lucha. Digo, después también hagamos el recuento, digamos, de las derrotas y de aquellos que no. Digo, ahí sí hasta Benjamin nos ayuda un poco para pensar que con las derrotas no dejamos de construir un lugar desde donde observamos y actuamos en el mundo, ¿no? Y bueno, después Rosalba planteaba lo de lo local. Yo sí creo mucho en eso, pero al mismo tiempo siento que la dispersión local y territorial, que a veces uno dice, bueno, las izquierdas necesitan irradiarse localmente y territorialmente, el punto es cuáles son los puntos de articulación. O sea, debería haber, cuando yo hablo de federación o de confederación, o sea, el punto es que sí puede haber el pluralismo es un hecho, hay que reconocerlo. Lo único, y entonces esa pluralidad de experiencias, pluralidad de formas, que después también arraigan en una diversidad incluso extrema de expresiones locales, debería haber más, porque tú dices, pues el crimen va organizado, va desplazando, sí, lo va desplazando eso, todas las estructuras de poder, digamos, tanto las legales o las extralegales, apuntan, digamos, en contra de la capacidad de apropiarnos de nuestro destino, de nuestra capacidad de ser política, de organizarnos, de construir nuestra forma de pensarnos. Ahora, el punto es, esos lugares que sí existen, yo creo que, uno, tú lo dijiste, no tienen que desmovilizarse cuando llega un gobierno, asumiendo que gobernar es difícil, pero al mismo tiempo no tienen que apostarle todo a eso a costa de disolverse, que eso es lo que yo reclamo, esa disolución institucional. O sea, la oportunidad de gobierno se vuelve una circunstancia que no es aprovechada como oportunidad, se transforma en un suicidio. O sea, en un suicidio en el momento que se renuncia a sí mismo, se renuncia a la existencia de una izquierda que sabe transitar por una experiencia de gobierno y después replegarse y volverse a encontrar, digamos, con cierta consistencia interna. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a hacer, que puede haber gobiernos desde la economía social y solidaria, o sea, puede haber circunstancias favorables. El punto es que no hay que disolverse o fundirse a eso. Hay que preservar esos núcleos de autonomía, aún en un momento de negociación, de interlocución o incluso de experiencia gubernamental para aquellos que quieran optar. Y después mantener un principio federativo. Y el principio federativo sí tiene que ser ideológico, político, organizacional. O sea, no todos fundirnos en un partido comunista o socialista, pero tener esa instancia confederal de debate, de diálogo, en donde el pluralismo sea una riqueza y no una tensión, una disputa. O sea, tenemos que reencontrar formas de hermandad política que hemos, yo creo, perdido y que no solo se tienen que dar cuando hay una convocatoria de indignación. Que sí, cuando las hay, todos estamos ahí. Me parece bien que todos estemos ahí, son oportunidades importantes. Pero cuando no hay una convocatoria que nos indigne a todo, simultáneamente, en esos tiempos, pues donde encontramos ciertos principios de sincronización, de sintonización que requerimos para existir. Como izquierda, la izquierda no es solo la suma de episodios aislados, tiene que ser algo que de esa suma saque un plus, o sea, un algo que la caracteriza. Y bueno, y nada, o sea, me resisto a lo de María Isabel de la universidad, o sea, con todo de que, digo, después de que lo que pasó con las externaciones ¿no? mañaneras, se movió un poco la caja de Pandora, y entonces se abrió un debate que
desde, o sea, ya sí lo reivindico, desde hace décadas, algunos venimos sosteniendo. Yo tengo un artículo de 2015 que volví a releer en donde sostengo que la UNAM, por ejemplo, no ha salido de la Edad Media, que es una institución medieval, que ni siquiera ha vivido la revolución burguesa, la revolución democrático-burguesa. O sea, que le falta, digamos, transitar por algo básico, que es salir de esa lógica oligárquica en donde son los notables, esos condes varones que son SNI 3, PRI de D, titulares C, y después que están en un consejo universitario en donde hay una casta que impide cualquier deliberación democrática, etcétera, etcétera. O sea, la UNAM es una instancia que requiere abrirse, que requiere una constituyente, digamos, rediscutir no solo de la autonomía, pero la autonomía es un principio que hay que defender, pero hay que defenderlo desde adentro, abriendo un proceso de debate, un congreso universitario, etcétera. Yo creo que nos está faltando mucho y creo que ahí las fuerzas sanas, o sea, digo, yo soy profe de carrera y bueno, pero yo creo que las fuerzas sanas vienen de de lo plebeyo en la universidad. Son los profes de asignatura y son los estudiantes que tienen que mover el tablero. Y después, agitando eso, también estaremos convocados todos, también los que estamos, digamos, adentro de la institución en condiciones más cómodas, pero también que habemos unos sectores críticos que podamos dar el debate junto con los profesores de asignatura, que son, o sea, en mi facultad somos 100 y cacho profesores de carrera y hay 1000 profesores de asignaturas y hay 10,000 estudiantes. O sea, lo plebeyo también es cuantitativo, ¿no? Entonces, y eso requerimos que ahí se mueva algo, ¿no? Eso no va a suceder porque algún iluminado tome la dirección del ISUE, del Instituto de Estudios sobre la Universidad, y además tome la rectoría, porque además no va a llegar a la rectoría. Eso pasa por abajo y pasa, lamentablemente, si no hay capacidad de abrirlo desde arriba, pasará por un conflicto y pasará por una forma rebelión desde abajo. O sea, yo siento que o hay, digamos, direcciones iluminadas que no las veo, capaces de abrir espacios participativos, o se va a dar por otro lugar. O sea, así funciona la historia. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, Máximo, pues te agradecemos mucho. Vamos a cerrar ya, pues ya tenemos 2 horas acá, ya es sano también administrar el tiempo frente a la pantalla. Vamos a, Juan, por favor, si quieres despedir a Máximo y a las y los asistentes. Bueno, la verdad es que yo no quisiera despedirlo, sino volverlo a invitar en otra ocasión. La verdad, hubo muchas interrogantes, muchas preocupaciones. En este caso, en Chapingo, tú ves que es más lo rural, lo local, nuestras preocupaciones. Tenemos más ese acento, pero también hay toda una preocupación por lo nacional, por qué está ocurriendo y qué está ocurriendo con las izquierdas. Entonces, más que nada, pues ojalá volvieras a aceptar nuestra invitación el próximo año, retomar debate, este diálogo, y bienvenido, es tu casa, y muchísimas gracias a todos los compañeros que asistieron. Bueno, pues ya viste ahí el mensaje de Hugo, más gente te dejó, Liber, Iván también te dejó saludos, y bueno, yo creo que fue muy, muy grato tenerte por acá, Máximo. El próximo año nos debes el diccionario gramsciano, ¿no? Una traducción que estás preparando con tus ayudantes y colegas. Entonces, bueno, ya te estaremos aquí convocando para introducir a Gramsci en la bibliografía de la economía social solidaria, que sería muy, muy sugerente, ¿no? Porque hay ideas potentes, movilizan. Entonces, bueno, seguramente recibirás otra invitación en el próximo año. Entonces, bueno, pues le dejamos aquí, compañeras, compañeros, nos despedimos y le volvemos a agradecer de nuevo a Máximo. Muchas gracias a todos ustedes y buenas noches.